Buenas tardes, bienvenidos a la clase del día de hoy, viernes 26 de febrero. En esta clase vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior, el día de ayer, y vamos a resolver unos cuantos ejercicios con el fin de que quede bien asegurada la comprensión de los temas anteriores para que podamos seguir avanzando. Bien, la clase pasada vimos lo que es la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Sabemos que una ecuación diferencial puede ser clasificada de acuerdo al tipo, al orden o a su linealidad. Por el momento solo hemos visto la clasificación de tipo y de orden, ¿ok? Pero para seguir avanzando en la clasificación de linealidad, vamos a asegurarnos que comprendimos perfectamente cuáles son las diferencias entre estas ecuaciones diferenciales. Ahora, también nosotros vimos el tema de la notación o la manera en que nosotros podemos escribir estas ecuaciones diferenciales. Sabemos que las derivadas las podemos representar mediante varias notaciones, entre las cuales nosotros vimos ayer la notación de Leibniz y la notación prima. Recordando, la notación de Leibniz pues es la notación más común y es la que siempre vemos en los libros, y esta notación contiene un numerador y un denominador. En el numerador siempre se va a encontrar la variable dependiente y en el denominador siempre va a estar la variable independiente. También recordemos que en esta notación de Leibniz nosotros podemos encontrar los exponentes. Estos exponentes nos indican el orden de la derivada, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, en la segunda expresión sabemos que esta es una derivada de segundo orden, ¿ok? Y la tercera, en el tercer ejemplo, sería una derivada de tercer orden, en la que su variable dependiente es la y y su variable independiente es la x. Bien, también veíamos nosotros lo que es la notación prima, y les comentaba que esta notación prima solo se puede escribir de esta manera, es decir, con apóstrofes, con la primera, segunda y tercera derivada. De la cuarta derivada en adelante, es decir, de las derivadas de cuarto orden en adelante, se van a escribir de esta manera, en la que nosotros colocamos en el exponente el número que corresponde al orden de la derivada entre paréntesis. ¿Por qué se coloca entre paréntesis? Bien, porque se puede confundir si nosotros colocamos solamente y a la cuarta. Precisamente se entiende que vamos a elevar a y a la cuarta potencia. En cambio, si nosotros colocamos el 4 entre paréntesis, sabemos que nos estamos refiriendo a la derivada de y de cuarto orden o de quinto orden, etcétera, ¿ok? Del cuarto orden en adelante. De esta manera es como vamos nosotros a representarla en la notación prima. Ahora, también nosotros vimos cómo se representaban las derivadas parciales. De igual manera, nosotros podemos utilizar la notación de Leibniz y en este caso también podemos utilizar la notación de subíndice, ¿ok? La notación de Leibniz, como ya les había comentado, numerador, denominador, variable dependiente y variable independiente. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la notación de subíndice, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de saber discernir, saber distinguir cuál es nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. ¿Por qué? Porque nuestra variable independiente va a ser colocada en el subíndice de la variable dependiente. En este caso, este ejemplo lo vimos la clase pasada. La variable dependiente de todas estas derivadas es la u, ¿ok? Entonces por eso es que se coloca la u de esta manera. Y en los subíndices se colocaron las variables independientes, ¿ok? Si están repetidas, quiere decir que en este caso son de segundo orden porque aparecen dos veces, ¿ok? Esto es para representar el orden de la derivada. En este caso, cuando aparece nada más una vez, quiere decir que es una derivada de primer orden, ¿ok? Esto es una derivada de primer orden cuya variable dependiente es la u y variable independiente es la t. Bien, también nosotros vimos la forma normal de representar las ecuaciones de cualquier orden, de primer orden, segundo orden, etc. Entonces, simplemente nosotros en la forma normal, lo único que vamos a hacer es dejar la derivada sola del lado izquierdo, ¿ok? Este ejemplo que vimos la clase pasada es bastante sencillo porque solamente contiene una derivada, y en este caso es una derivada de primer orden, la más sencilla. Bien, entonces aquí lo único que tuvimos que hacer fue
despejar, ¿ok? Para poder llegar a la forma normal de una ecuación diferencial. Recuerden, la forma normal de cualquier ecuación diferencial es colocar la derivada sola del lado izquierdo. También, no sé si recuerden, les comentaba que cuando tenemos varias derivadas de distinto orden, ¿sí? Diferentes al primer orden, segundo orden, tercer orden, nosotros vamos a colocar del lado izquierdo solamente la derivada del máximo orden. Por ejemplo, aquí si tuviéramos otras derivadas, por ejemplo, una derivada de tercer orden y esta derivada de primer orden, nosotros de este lado dejaríamos solamente la derivada de tercer orden, ¿de acuerdo? Entonces, en la forma normal vamos a dejar una sola derivada del lado izquierdo y en dado caso que tengamos varias, bueno, pues se va a colocar la de mayor orden. Bien, como en este caso, por ejemplo, igual, la clase pasada vimos este ejemplo, la derivada de segundo orden menos la derivada de primer orden más y igual a 0. En la forma normal, simplemente despejando y dejamos la derivada de segundo orden del lado izquierdo. Bien, ahora, ¿cómo vamos a pasar esta notación de Leibniz de estas 5 derivadas a la notación prima? ¿Ok? Bueno, pues primero que nada tenemos que identificar cuáles son nuestras variables dependientes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, recordemos, la notación prima se basa en escribir la variable dependiente y en el exponente vamos a colocar el orden de estas derivadas, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos, la notación de Leibniz, que es la más sencilla, de acuerdo a los exponentes presentes, nos va a identificar, nos va a poder dar la información del orden de esa derivada, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, nuestras variables dependientes son y, t, y, w y t, ¿de acuerdo? Entonces, y vemos que es de primer orden, segundo, tercero y cuarto orden, ¿de acuerdo? Entonces, para pasar de la notación de Leibniz a la notación prima, quedaría de la siguiente manera. Entonces, nuestra variable, para el primer ejemplo, nuestra variable dependiente, que es y solamente un apóstrofe, ¿esto qué quiere decir? Que es una derivada de primer orden. Lo mismo en el segundo ejemplo, t', lo mismo en el tercer ejemplo, igual son 2 apóstrofes porque es una derivada de segundo orden, aquí son 3 porque es una derivada de tercer orden, y de este lado tenemos un 4 entre paréntesis, ¿ok? Recordemos, si nosotros colocamos t a la cuarta, esto es incorrecto porque aquí estamos diciendo que el valor de t lo vamos a elevar a la cuarta potencia y aquí no estamos hablando de potencias, estamos hablando de orden de derivadas, ¿ok? Entonces es muy importante que siempre coloquen los paréntesis, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué pasa con la notación subíndice? ¿Ok? Recordemos que la notación subíndice también tenemos que identificar cuáles son nuestras variables dependientes de nuestras variables independientes, ¿ok? Ya partiendo de la notación de Leibniz, nosotros fácilmente podemos identificar cuáles son, ¿de acuerdo? Entonces, quedarían de la siguiente manera. Para el primer ejemplo, en la notación subíndice, colocamos nuestra variable dependiente, que es y colocamos de subíndice nuestra variable independiente. ¿Cuántas veces? Tantas veces sea necesario para representar el orden de la derivada. En este caso es una derivada de primer orden, solo colocamos la x una sola vez. En el segundo ejemplo tenemos la derivada de primer orden también y por eso colocamos la x una sola vez. En el tercer ejemplo es de segundo orden, colocamos la x 2 veces. En el tercer ejemplo es de en el cuarto ejemplo es de tercer orden, colocamos la letra v 3 veces y en el último ejemplo colocamos la letra L 4 veces, ¿ok? Entonces tenemos nuestras variables dependientes y como subíndice nuestras variables independientes, ¿de acuerdo? Indicando el orden de las derivadas. Bien, ahora, puede ser cualquier letra. Yo les comentaba la clase pasada, siempre manejamos X y Y porque pues son las más comunes, pero pueden ser cualquier otra letra, ¿ok? En este caso, por ejemplo, vamos a partir ahora de la ecuación, perdón, de la derivada indicando la notación subíndice, ¿ok? Pero también la podemos leer, quizá no tan sencillo como la notación de Leibniz, pero también se puede interpretar
¿Cómo? Bueno, ok, aquí tenemos la letra J y como subíndices tenemos 3 letras C. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nuestra variable dependiente es la J y va a estar derivada con respecto a la letra C y esta derivada va a ser una derivada de tercer orden. Lo mismo, va a ser una derivada de la variable dependiente f con respecto a la variable independiente k y es una derivada de primer orden, ¿ok? En el tercer ejemplo va a ser una derivada de la variable k con respecto a la variable l y va a ser una derivada de segundo orden. En el último ejemplo va a ser una derivada de b con respecto a la variable w y en este caso va a ser de cuarto orden, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, queda de la siguiente manera. Una derivada de tercer orden de j con respecto a c, una derivada de primer orden de f con respecto a k, una derivada de segundo orden de k con respecto a l y una derivada de cuarto orden de b con respecto a w, ¿ok? Y entonces, a partir de esto es mucho más fácil y sencillo pasar de estas notaciones a la notación prima. Simplemente vamos a escribir nuestras variables dependientes y en el exponente vamos a colocar los órdenes, ¿ok? Entonces, tercer orden, primer orden, segundo orden y cuarto orden, ¿ok? Bastante sencillo. Ahora, ¿cómo nosotros pasaríamos esta ecuación diferencial a la forma normal? ¿Ok? Aquí estamos viendo varias notaciones. Estamos viendo la notación subíndice y estamos viendo la notación de Leibniz, ¿ok? ¿Qué se puede hacer aquí? Bueno, primero que nada, lo que tenemos que hacer es homogeneizar las notaciones, ¿ok? Aquí ya sabemos que es una derivada de f con respecto a k, primer orden, una derivada de k con respecto a l de segundo orden, una derivada de b con respecto a w de cuarto orden y una derivada de j con respecto a c de tercer orden, más 2ab igual a 0, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a pasar nosotros a la forma normal? Bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente despejar. Vamos a dejar la ecuación, perdón, la derivada de cuarto orden del lado izquierdo y lo demás lo vamos a pasar del lado derecho, ¿ok? De la siguiente manera. Bien, ahora nos quedaron todos los signos de con valor negativo. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, lo que podemos hacer para eliminar estos signos negativos sería multiplicar por menos 1, tanto el lado izquierdo de la igualdad como el lado derecho, y nos queda de la siguiente manera. Entonces ya tenemos nosotros una ecuación diferencial en su forma normal. Partimos de esta ecuación a esta ecuación, ¿ok? Y también de aquí nosotros podemos representarla con la notación prima para que pues sea una manera más condensada, ¿de acuerdo? Y pues eso sería todo por los ejercicios de esta clase. Simplemente era para que ustedes tuvieran una mejor visión de lo que podemos realizar con las notaciones de las ecuaciones diferenciales. Hasta el momento no hemos hecho ninguna operación. Lo único que estamos haciendo es transformar de una notación a otra, ¿ok? Parecerá muy sencillo, sí, pero es muy básico que ustedes lo tengan este conocimiento, lo practiquen, para que después más adelante cuando ya hagamos ya las operaciones pues sea más sencillo y más rápido y no se pierdan en el proceso, ¿de acuerdo? Y pues eso sería todo por la clase de hoy. Espero si tienen alguna duda lo pueden dejar en el foro de dudas o como comentario en los videos. Muchas gracias.